no solo mi mail, os mando también las redes, ¿vale? Que las he dejado por aquí apuntadas para que vayáis siguiendo todo lo que se va publicando. Porque claro, la invitación, el recordatorio a esto lo suelo colgar en redes. Y lo voy a decir una vez más, por favor. Os he dicho que todo lo que queráis que trabajemos durante los reportes semanales, aquí os paso el Twitter, ¿vale? Todo lo que queráis que trabajemos durante el reporte semanal, es decir, si los martes a las 5 de la tarde estoy aquí sentado trabajando mercado con vosotros y preparo durante 2-3 horas antes los reportes, dejadme en las redes sociales un comentario debajo de la publicación que pongo esta tarde, esta mañana que he hecho, nada más empezar el día, en las redes sociales aparecía. Os recuerdo que esta tarde a las 5 de la tarde, como cada martes, repasamos mercado. Ponedme en los comentarios, directamente vais a la publicación y ponéis debajo un comentario. ¿Cuál? Gonzalo, por favor, mírate esta tarde, la plata, el oro. Me habéis hecho llegar unos cuantos mensajes, ¿vale? Con todo lo que he traído hoy es a la carta, a la carta, lo que me habéis pedido. Pero podéis pedirme más cosas. En general vais a coincidir muchos con los mismos mercados. Pero lo que quiero decir es que podéis, en las redes, dejarme comentarios debajo de la publicación diciéndome qué queréis que veamos. Me ponéis, esta tarde quiero ver tal mercado, mírate no sé cuál, mírate tal cual. Y listo, ¿vale? Y por cierto, también tenéis aquí, os dejo el enlace a los... A ver, todo lo que se va haciendo, las entrevistas de radio, los reportes, tal, se suben en vídeos. Claro, no veis el vídeo completo de todo esto porque generalmente esta sesión dura 1 hora y pico. O 2 a veces incluso ha durado. Entonces no subo el vídeo entero. El que está accediendo a la sesión en directo ahora mismo ve todo completo. Y el que luego se mete en YouTube, os he pasado ahí el enlace, lo que ve que es un fragmento de lo que hemos ido dando porque no le vas a meter un vídeo de 2 horas al YouTube, ¿vale? Porque no creo que nadie se lo vaya a ver. Pero podéis ir siguiéndolo todo por ahí. O sea que no hay excusa para no estar puestos al día de esto, ¿vale? Que era un poco lo que os decía. Ya que se va a hacer, hagámoslo sacándole el máximo partido a la sesión. Por cierto, estoy cerrando aplicaciones para que nos aseguremos que esto luego va volado. Vale, entonces básicamente lo que os he dicho, ir pidiendo lo que queráis ir viendo cada semana en comentarios que podáis ir dejando por redes sociales y así vamos a ir todos pues al tiro, ¿vale? Pudiendo hacer cosas mucho más customizadas para estos reportes de mercado. Como ir eligiendo el menú de cada semana de qué mercado ir viendo. Yo me voy guardando durante toda la semana todo lo que voy encontrando interesante para compartir con vosotros, pero si vosotros también estáis ahí y podéis ir aportando cosas que queráis que se saquen, voy sacándolas y os cito, no os cito, según queráis hacerlo. O sea, puedo decir, pues me ha mandado Elisa este artículo, me ha mandado no sé quién este otro, tal. Me han pedido que revise la divergencia de este mercado, como cuando Ferran me dijo, revisemos la plata, porque la plata y el oro están produciendo una divergencia y hay que estudiar el por qué. Bueno, pues ese caso ha sido estudiado, lo hemos explicado. Hoy, por cierto, se trae plata y oro, los dos, hoy. Bien, entonces arranco ya con todo esto. Voy a, de hecho, hacer una marca, voy a dar una palmada para que luego en el audio del vídeo se encuentre la marca y se pueda sincronizar, porque estoy grabando una pista de audio aparte con el móvil para asegurarme que luego tenéis una buena calidad de audio si revisáis este reporte, ¿vale? Silencio y... Muy bien. Entonces, arranco ya con todo. Lo primero, quiero empezar el reporte con este hecho en concreto. Cómo Trump va muy en serio y cuando os he dicho que el discurso, la retórica, la guerra dialéctica entre China y Estados Unidos cada vez se está incrementando más, no es porque sea un profeta que esté con un bastón diciendo el fin va a llegar, arrepentido, sino porque realmente el hecho de que pueda volver una guerra comercial mucho más cruenta que la que se inició antes, porque ahora tiene motivos el señor Trump para hacerlo, no es cosa de que caiga en saco roto. Atención con la carta que ha publicado Donald Trump en sus redes sociales para que todo el mundo sea consciente de lo que le ha dicho a la OMS. Acusa a la OMS de estar bien informada sobre la gravedad del virus y sin embargo no revela los detalles a la comunidad internacional durante días o incluso semanas, cuando la regulación obliga a que se publique información peligrosa relativa a la salud en 24 horas y cree que los motivos de este retraso en la información es debido a influencias políticas de China. Es un breve introducción o resumen que yo he hecho de la carta entera. Ahora lo que vais a leer es prácticamente la traducción textual de lo que ha dicho él en su carta. Las regulaciones internacionales de la salud requieren que los países reporten el riesgo de emergencia de salud dentro de 24 horas, pero China no informó a la Organización Mundial de la Salud de los casos severos de neumonía. La Organización Mundial de la Salud ha hecho repetidamente declaraciones del coronavirus que han sido gravemente inexactas o engañosas. El 24 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró: investigaciones preliminares conducidas por las autoridades chinas
no encontraron evidencias de transmisión humano a humano del nuevo coronavirus 2019 nCoV, identificado en Wuhan, China. Esta aseveración estaba en directo conflicto con los reportes censurados de Wuhan. Más adelante ha mencionado en la carta que se silenciaron declaraciones de médicos que advertían a finales de diciembre de la aparición de la nueva enfermedad. Usted, presionado por el gobierno chino, decía Donald Trump al director de la OMS, le dijo al mundo que el coronavirus no presenta ninguna preocupación internacional de emergencia de la salud pública. Justo una semana después, el 30 de enero del 2020, la abrumadora evidencia, a lo contrario, le forzó a usted a revertir el curso de sus declaraciones. Usted también alabó fuertemente las restricciones del viaje doméstico de China, pero estuvo inexplicablemente en contra de mi cierre de frontera o la prohibición con respecto a la gente que venía de China. Es decir, recalquemos esto porque la Fox News también lo saqué, os lo traje hace como 4 semanas, un artículo de Fox News donde hablaba de que el gobierno chino bloqueó el tráfico aéreo entre Wuhan y otras ciudades chinas, pero no impidió que siguiesen saliendo hacia destinos internacionales. Es decir, no puedes volar de Wuhan hacia Hong Kong o hacia Shanghái, pero sí puedes volar de Wuhan hacia París, hacia Nueva York, hacia Londres, hacia Madrid, hacia donde sea. Es decir, se podía seguir volando. Bien, dice, usted también alabó fuertemente las restricciones del viaje doméstico en China, pero estuvo inexplicablemente en contra de mi cierre de frontera, bien, o la prohibición con respecto a la gente venida de China. Yo impuse la prohibición a pesar de sus deseos. Su juego político en este problema fue mortal, ya que otros gobiernos, confiados en sus comentarios, retrasaron la imposición para salvar vidas de restricciones de viaje hacia y desde China. Increíblemente, el 3 de febrero de 2020, usted reforzó su posición opinando que debido a que China estaba haciendo tan buen trabajo protegiendo al mundo del virus, las restricciones del viaje estaban causando más daño que bien. Es decir, fijaos cómo Donald Trump está acusando directamente a la OMS de ser la responsable de las imprudencias de todos los países de Europa y Estados Unidos. Repito, hemos culpado, cada uno en sus respectivos países, de inacción de las autoridades, y ahora resulta que Donald Trump lo que está diciendo es que él tomó medidas que eran consideradas innecesarias por la OMS y que, sin embargo, luego han resultado ser, incluso aquellas que consideraban innecesarias, han resultado ser ineficientes, porque se subestimó por parte de la OMS la potencia del virus o porque directamente se omitió esa información. Es lo que dice Donald Trump en su carta publicada a través de Twitter. El 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud citó datos oficiales chinos para minimizar el muy serio riesgo de propagación asintomática, diciendo al mundo que COVID-19 no se transmite tan eficientemente como la influenza, como la gripe, ¿vale? Y que a diferencia de la influenza, esta enfermedad no era impulsada principalmente por personas que están infectadas pero aún no enfermas. Es decir, nos dijeron que no era tan infecciosa como la gripe y que además, a diferencia de la gripe, no se infectaba por aquellos que estaban enfermos pero sin síntomas. Dice, la evidencia de China, dijo la Organización Mundial de la Salud, mostró que solo 1% de casos reportados no tienen síntomas y la mayoría de esos casos desarrollaron síntomas dentro de 2 días. Bueno, a día de hoy sabemos que tampoco es cierto eso. A día de hoy sabemos que, primero, nos han hablado del enfermo asintomático, nos han hablado de que dura hasta 14 días el periodo de incubación. De hecho, las cuarentenas que realizan forzadas son de quedarte en aislamiento durante 14 días. Por lo tanto, saben que se puede incubar durante 14 días. Bien, la evidencia de China, dijo la Organización Mundial de la Salud, mostró la mayoría de esos casos desarrollaron síntomas dentro de 2 días, ¿vale? Muchos expertos, sin embargo, citando datos de Japón y Corea del Sur y otros lados, cuestionaron vigorosamente esas aseveraciones. Ahora es claro que las aseveraciones de China, repetidas al mundo por la Organización Mundial de la Salud, fueron salvajemente inexactas. A principios de enero, por ejemplo, China ordenó que se destruyeran muestras del virus, privando al mundo de una información crítica. Incluso ahora, China continúa socavando las regulaciones de la salud internacional al retener información vital sobre el virus y sus orígenes. Y hasta el día de hoy, China continúa negando acceso internacional a sus científicos e instalaciones relevantes mientras censuran a sus propios expertos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha sido curiosamente insistente en alabar a China por su supuesta transparencia, dice Donald Trump.
Sabemos que la Organización Mundial de la Salud pudo hacerlo mucho mejor. Solo hace unos pocos años, bajo la dirección de un director general diferente, la Organización Mundial de la Salud mostró al mundo cuánto tiene por ofrecer. En 2003, en respuesta al brote del síndrome agudo respiratorio severo SARS en China, la directora general Harlem Brundtland declaró audazmente la primera advertencia de viajes de emergencia de la Organización Mundial de la Salud en 55 años, recomendando en contra de viajar hacia y desde el epicentro de la enfermedad en el sur de China. Ella tampoco dudó en criticar a China por poner en peligro la salud mundial al intentar encubrir el brote a través de sus jugadas usuales de arrestar a los denunciantes y censurarlo en los medios. Muchas vidas pudieron haber sido salvadas si usted seguía el ejemplo de la doctora Brundtland. Bien, y ponía, la mayor parte de los titulares simplemente mencionan que la congelación de los fondos podría ser permanente. Es decir, lo que quiero contaros con todo esto, os he leído esta carta para que sepáis de primera mano del presidente de Estados Unidos lo que piensa y por qué acusa a la OMS. Porque he visto en casi todos los titulares sencillamente que Donald Trump dice que la congelación de fondos podría ser permanente. Amigos y amigas, eso es lo que se cita al final de la carta. Pero esta carta, como veréis, tiene mucha más miga y mucho más jugo que el que nos han dado. Es decir, aquí hay mucho más historia que sacar. Esto parece una situación irreconciliable casi. Es decir, lo que está planteando aquí Donald Trump es difícilmente excusable si todo lo que está diciendo es contrastable y cierto, ¿verdad? Luego, pensar que este discurso no va a terminar aquí. No va a terminar aquí. Es decir, esto va en serio. El discurso de conflicto y de división entre las dos mayores bloques económicos del mundo, China y Estados Unidos, se ha iniciado ahora. Veremos si lo que persigue Donald Trump quizá es una cesión por parte de China a ciertas pretensiones que a lo mejor a cambio de eso, pues Donald Trump reduce el tono o Estados Unidos se vuelve más abierto. Pero de momento todo apunta a que va a haber un cierre constante hacia China. Y como os decía, diplomáticos británicos ya han advertido de que podrían ser presionados Reino Unido para que no pueda hacer acuerdos comerciales con China si los quiere hacer con Estados Unidos. Bien, ¿qué es lo que responde China? Dice, el ministro de Asuntos Exteriores chino responde a la carta de Trump de ultimátum a la OMS. Estados Unidos intenta usar a China para desviar la responsabilidad por su manejo de la pandemia del coronavirus, declaró este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, tras una carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que plantea un ultimátum a la Organización Mundial de la Salud. Pues ya tenemos la respuesta de China. La respuesta de China es que, bueno, estos sencillamente lo que no quieren es asumir su responsabilidad en la pandemia, etcétera, etcétera. China permitirá una investigación independiente cuando todo haya terminado. Bien, el presidente chino Xi Jinping ha manifestado su apoyo a una eventual investigación internacional sobre el coronavirus COVID-19, aunque solo una vez que la pandemia haya sido controlada. Parece lógico, ¿no? Algunos, incluido el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo, han sugerido que el virus escapó de un laboratorio de investigación en la ciudad. Ambos han culpado a China por la pandemia, argumentando que Beijing manejó mal su brote e intencionalmente engañó al mundo sobre el peligro. Trump incluso ha insinuado la repercusión para China sobre la crisis. Es decir, Donald Trump, cuando dicen esto en este artículo de Newsweek, nos está diciendo que Donald Trump ha insinuado. Donald Trump dijo abiertamente que estaban estudiando esto y que si finalmente comprobaban o veían evidencias de que China tenía culpabilidad en este brote, habría consecuencias, fue lo que dijo, ¿vale? O sea que ya sabemos por dónde va la historia. Hasta ahora los funcionarios chinos han rechazado las demandas de una investigación, argumentando que cualquier investigación debe llevarse a cabo en la atmósfera correcta y solo después de que la pandemia haya sido controlada. La semana pasada el científico jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, advirtió que podrían pasar 4 o 5 años antes de que el COVID-19 sea controlado. Es decir, ¿queréis investigar el origen del virus? No hay problema, pero cuando esto esté controlado. ¿Qué dice la OMS? Bueno, esto dentro de 4 o 5 años estará controlado. Para dentro de 4 o 5 años, que es lo que alegará Donald Trump o incluso Mike Pompeo, dirán, para dentro de 4 o 5 años, sabe Dios lo que nos encontramos allí, ¿no? Y aquí es cuando vemos que el tono que hemos ido comentando durante semanas previas a través de ciertos... Yo trato de destacaros lo que creo que realmente va a marcar el guión de lo que está por venir en el futuro. En un lado en el tema monetario y en otro lado en el tema político-económico, porque este tema político-económico va a ser el que realmente siembre la incertidumbre en los mercados financieros en los que estamos operando, ¿vale? Y esto dicho es de cajón. En cuanto un mensaje sea
extendido en tono negativo a nivel global, veréis que las bolsas lateralizan, cuando no, peor incluso, caen. Cuando un mensaje positivo, como el que veremos ahora, sea extendido a nivel global, las bolsas subirán porque descontarán que hay soluciones, que hay luz al final del túnel. De momento, este tipo de titulares nos dejan entrever que no debemos confiarnos en que va a haber un ciclo de rebote, un repunte, una W, una recuperación completa, porque lejos del impacto económico que ya explicamos la semana pasada en cifras, que puede generar a nivel de empleo en Europa o en Estados Unidos, lejos de eso, además vendrá una guerra política que, ojalá que no, pero dividiría el mundo en dos bloques. Literalmente. El titular de hace 2 semanas, ¿cuál era? Que Europa debería elegir un bando. Se vería obligada a elegir un bando. Y ahora, literalmente, parece que el reporte que voy haciendo aquí semanal tiene su eco en las voces de expertos diplomáticos y de personal que está al frente de los estados. Fijaos que dice, el gobierno de Estados Unidos ha estado presionando en privado al Reino Unido en las conversaciones comerciales bilaterales para elegir entre Estados Unidos y China. Este artículo es de Guardian, del diario, uno de los más grandes diarios británicos. Estados Unidos busca insertar una cláusula que le permita retirarse de las partes del acuerdo si Gran Bretaña llega a un acuerdo comercial con otro país que Estados Unidos no apruebe. Es decir, si Reino Unido hace un acuerdo comercial de libre comercio con China, entonces Estados Unidos se sale del acuerdo si es que no está conforme. Bien, la cláusula propuesta se basa en el artículo 30 del Acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, que bloquea las economías no de mercado. Fijaos que además os recuerdo, a eso también lo comentamos en los reportes semanales hace meses y meses, os recuerdo que en el acuerdo comercial Estados Unidos-México, Canadá, una de las condiciones que Donald Trump explicó a través de Twitter, o sea, tú quieres entender la política comercial de Estados Unidos de libre comercio, antes se publicaban engorrosos ensayos del Departamento de Comercio de Estados Unidos que nadie leía. Y entonces a partir de ahí 4 leían y hacían titulares de ello. Ahora puedes leer un resumen de cuál va a ser la política comercial de Estados Unidos a través del tweet de Donald Trump. Tú vas siguiendo los tweets de Donald Trump y te va explicando la política comercial que van a ir haciendo Estados Unidos. Y va a misa, o sea, es lo que está dictaminando un tío con un carácter que obliga a que sea así, o sea, que su palabra vaya realmente a ser ejecutada tal como la está comentando, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en aquel momento, cuando fue Canadá, México y Estados Unidos los que firmaron un acuerdo de libre comercio, fijaos lo interesante de esto, ¿vale? Aprendamos un poco realmente de detalles que, insisto, rara vez nos explican en la televisión. En aquel acuerdo explicaron que en el sector automovilístico, los automóviles podrían ser libremente comprados y vendidos en territorio de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, siempre y cuando un 40% del vehículo hubiese sido producido en zonas económicas donde el sueldo mínimo es de $16 la hora. ¿Qué estaba haciendo aquí Donald Trump con esto? Estaba tomando medidas interventivas y proteccionistas de mercado. Pero, en concreto, ¿a quién le perjudicaba esto? Bueno, le perjudica a aquellos países que tienen mano de obra prácticamente esclava, ¿verdad? Repito, le perjudica a aquellos países que tienen mano de obra prácticamente esclava. ¿A qué países les favorece? A aquellas industrias de países que tienen, pues, digamos, unos costes de producción más elevados. Es decir, está tomando medidas para proteger a la clase media occidental. Repito, ¿vale? Está tomando medidas para proteger a la clase media occidental. Las medidas de Donald Trump, lo he dicho más de una vez, son la última frontera o resistencia de la economía occidental y de la clase media hacia una globalización económica que va a llevar a un empobrecimiento masivo de los países ricos y, evidentemente, un reparto más equitativo a nivel global de la riqueza, ¿vale? Entonces, es un hecho que hay que ir aceptando y que además llevo comentando en artículos y reportes del año 2010. Fíjate que no quiero darme las de profeta ni de Merlín, pero anda que no he publicado. Desde el año 2010 hablé de este tipo de cosas. Los alemanes serían más pobres en el futuro. ¿Por qué? Dije, sencillamente por una cuestión de equilibrio. La clase media china va creciendo. ¿Crees que va a salir la riqueza de la nada? No. Toda la clase media china que va creciendo es porque disminuye la clase media en Europa. Fin de la historia. La calidad de vida en Europa no puede competir con China. No puedes gastar por ciudadano la misma cantidad de dinero para mantener su calidad de vida si quieres competir con sueldos en China. Fin de la historia, ¿vale? Es así de simple, es una cuestión de números. Entonces, vuelvo otra vez al artículo para ir liquidándolo. Decía, aunque el Reino Unido no se opone formalmente a estas cláusulas, los diplomáticos del Reino Unido están preocupados de que, en el contexto actual, le otorgue a Estados Unidos una influencia amplia y desequilibrada sobre la política del Reino Unido hacia China. Los diplomáticos del Reino Unido están más preocupados
de que la determinación de Donald Trump de utilizar el brote de coronavirus como un palo político con el que vencer a China y asegurar su reelección, colocarán al gobierno de Reino Unido bajo una intensa presión externa para alinearse con los Estados Unidos contra China. El apoyo a una postura anti-China más fuerte está creciendo en los bancos conservadores. Es decir, en el lado conservador británico, en las filas conservadoras británicas, está creciendo cada vez más ese apoyo a la postura anti-China de Donald Trump. El documento cita a un funcionario del gobierno de Reino Unido no identificado que dice: las conversaciones podrían concluir con una declaración política que empuje al Reino Unido hacia una visión del mundo anti-China y anticooperativa. También cita a un funcionario de finanzas del Reino Unido que dice: el gobierno de los Estados Unidos parece querer usar la pandemia para aislar a China de la economía global, para fabricar en tierra y rediseñar la economía global, para priorizar la seguridad mientras dice que no se puede tener a China como parte del sistema debido a cómo se comporta. ¿Es esta retórica electoralista? ¿O es potencialmente mucho más peligroso un deseo de tener una economía global diferente donde China no es parte del sistema? Bueno, pues aquí plantean las cuestiones de qué va a pasar, ¿vale?, si China no forma parte de la economía global. Jueces alemanes contraatacan. A ver, esta novela última es sencillamente lo que estaba ocurriendo en Europa. La Corte o el Tribunal Supremo de Alemania dictaminó que daban 3 meses al Banco Central Europeo para que explique bien los activos comprados durante la quantitative easing. Por cierto, es el dinero que infla los mercados de Europa, ¿eh? Si esto se cae, vas a ver la prima de riesgo reventar, porque ya advertimos que en su momento el Tribunal Constitucional alemán lo que ha dicho es que si no ve justificado la QE europea realizada, podría no solo obligar a que el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, no participe del programa de compras. Hablamos del mayor banco, hablamos del mayor banco. No solo que no participe, sino además dijeron: agárrate a la silla, al sillón, al sofá, a donde estés, ¿vale? Dijeron que además podrían incluso ordenar que tengan que vender los bonos de deuda pública que hayan comprado durante el quantitative easing. Imagínate la cantidad de deuda pública que tiene el mayor banco central de Europa, colocada entre ellos española, italiana o vete a saber, para que encima la vendan. O sea, se produce un boom en las primas de riesgo que ríete tú de la que había en 2012, ¿no? Porque ahora están súper controladas porque el BCE las compra. Imagínate si les obligan... Primero, paran las compras, se dispara la prima de riesgo. Pero encima venden, la disparan ya las nubes, ¿vale? Así que dice Peter Haber, quien redactó el fallo de la semana pasada para el Tribunal Constitucional de Alemania, dijo que los jueces querían que el BCE se responsabilizara del programa de flexibilización cuantitativa y se le explicara a los afectados negativamente. En otra entrevista en el periódico, su colega Andrius Boskule negó que el Tribunal Superior de la Unión Europea siempre tenga la última palabra en materia de leyes de la región. Es decir, ya está entrando un pique de ver quién es el que tiene la autoridad y la última palabra. Y dice literalmente: el mensaje para el BCE es en realidad homeopatía. Uber, de 61 años, dijo el martes en Sluden-Heizentun, no tengo ni idea de cómo pronunciar eso, no debería verse a sí mismo como el maestro del universo, dijeron, ¿eh? Una institución como el BCE, que está apenas legitimada democráticamente, solo es aceptable si se adhiere estrictamente a la responsabilidades que se le asignan. Fíjate que aquí lo interesante es ver cómo hasta estos tíos dicen, con perdón, ¿vale? Dicen, está apenas legitimada democráticamente. Apenas legitimada democráticamente. Se le ha escapado, ¿no? ¿O no se le ha escapado? ¿Qué creéis? Yo creo que se le ha escapado. ¿Se está diciendo que el Banco Central Europeo no es una institución democrática? ¿O que es ligeramente democrática? ¿Qué quiere decir apenas legitimada democráticamente? A duras penas. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues esto quiere decir algo que Margaret Thatcher, si es que como molan estos reportes, porque en realidad aprendemos de todo. Hace décadas Margaret Thatcher dijo que nunca aceptaría un control monetario de Reino Unido por parte de un organismo extranjero cuyos cargos no hubiesen sido electos por los británicos. ¿Se oye el eco de las palabras de Margaret Thatcher en lo que dice este tío? ¿Vale? Que francamente lo digo con todo el respeto en realidad. Se entiende, ¿verdad? Hasta ellos mismos cuestionan que tenga legitimidad democrática los organismos europeos. La histórica decisión judicial del 5 de mayo de Alemania dijo que el BCE está violando la ley de la Unión Europea al no justificar adecuadamente su programa de compra de bonos. El fallo corre el riesgo de abrir una
lata legal de gusanos, ya que desafió la supremacía de los jueces de la Unión Europea, cuyas decisiones son vinculantes en todo el bloque de las 27 naciones. Por cierto, Polonia aplaudió, Hungría aplaudió a Alemania, diciendo que bueno, que sí, que desafían, porque tanto Polonia como Hungría han desobedecido más de uno de los mandatos judiciales que ha hecho la Unión Europea. No, este es nuestro país y hacemos lo que consideramos nosotros, no lo que nos digáis. La decisión 7-1, fíjate, 7-1, o sea, es abrumadora, que va en contra del fallo del 2018 del Tribunal de Justicia Europeo, que confirmó la flexibilización cuantitativa, abre una brecha entre los tribunales regionales y nacionales. Los funcionarios de la Unión Europea incluso están considerando demanda a Alemania por el fallo. Agárrate, que o sea, vamos a ver a la Unión Europea sancionando a Alemania. Si es que Alemania es la Unión Europea. Alemania y Francia son el euro. Y encima vas a ver que le sancionan. Increíble. Lo mejor sería calmarnos y considerar... Esta es la parte más sabia del artículo. Lo mejor sería calmarnos y considerar si nuestra decisión al final tiene algunos puntos correctos. Fíjate cómo hasta recula este alto funcionario alemán, el señor Uber, ¿no? Lo mejor sería calmarnos y considerar si nuestras decisiones al final tienen algunos puntos correctos. Bueno, pues no sé tú, pero 7-1 parece que estáis todos muy de acuerdo en que no es correcta, pero en fin, no sé. Esto, por cierto, salía de opinión de Bloomberg, ¿vale? Os lo diría de la página de opinión de Bloomberg. Y ojo que no ha terminado. Dice, muchos tribunales constitucionales nacionales han sostenido que pueden y están obligados a intervenir en los raros casos excepcionales cuando las instituciones de la Unión Europea transgreden gravemente sus poderes. Uber dijo que el tribunal alemán solo quiere pruebas de que el programa de flexibilización cuantitativa del BCE está dentro del mandato. El Banco Central debe demostrar que no ha sobrepasado sus poderes, ya que no tiene derecho a transgredir su mandato solo porque Europa está en crisis. Bueno, no, si te parece, vamos directamente toda Europa a la bancarrota. Un portavoz del BCE declinó hacer comentarios. O sea, lo bonito de esto es que cuando le preguntas al BCE, el BCE niega ya todo comiendo. Bueno, sin comentarios, no hablamos, ¿vale? Pero no ha sido siempre así. La semana pasada hace 2 semanas traje la sentencia de los jueces alemanes. La pasada traje la respuesta de la Unión Europea a esa sentencia, que tardó 2 horas en responder la presidenta de la Comisión Europea. Y dijo que el BCE no iba a dar explicaciones a nadie porque no debían olvidar quiénes son los que están al mando de la Unión Europea y a quién tienen que obedecer. O sea, que reside en los organismos europeos la supremacía de la decisión judicial. Vale, y por último el Plan Marshall, vamos a ver si es lo último, sí es lo último, el Plan Marshall Europeo, nuevo fondo de la Unión Europea en materia económica y sanitaria que pretende movilizar $500 millones, atención por favor los que me escuchéis de América Latina, $500 millones, que no es como el $500 millón de Estados Unidos, en Estados Unidos $500 millón ya sabéis que es 500.000 millones, en Europa, o sea, $500 millón de Estados Unidos son 500.000 millones de dólares, sí, en este caso son 500.000 millones de euros. En Europa, el billón es 1 millón de millones. Y en Estados Unidos, el billón son 1.000 millones. ¿Vale? Entonces, en este caso, hemos dicho billón. Pues es un billón americano. Es un billón americano. $500 millón de euros, pues no, en este caso es un billón americano. ¿Vale? No llega a un billón europeo. De transferencias directas, sin préstamos, sin injerencia presupuestaria. La respuesta de tinte comunitario tiene el objetivo de actuar también en materia ecológica, digital y de soberanía industrial. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque es un plan Marshall, fijaos que dice que transferencias directas, sin préstamos, sin ingeniería presupuestaria. Es decir, están transmitiendo un mensaje brutal de confianza para que os hagáis una idea de lo asustados que tienen que estar los padres de la Unión Europea actual. O sea, el euro es Francia y Alemania. Y deben estar tan asustados que están dispuestos a hacer un esfuerzo fiscal, porque no olvidéis que esto no es el BCE, esto es dinero contante y sonante del bolsillo de los estados. Crear un fondo para reconstruir Europa que además sea de subvención directa, o sea, vamos a ver un nuevo plan Marshall de dinero a las empresas, materia ecológica, digital y soberanía industrial. Fíjate que quieren ir en esos 3 sectores, energías renovables, o empresas digitales o negocios digitales, y soberanía industrial, o sea que veremos qué sectores son los que quieren reforzar o reactivar. Pero esto es interesante para aquellos que invertís también a través de acciones o que queréis ver cuál es el flujo que va a seguir el mercado en el futuro a través de los sectores. La propuesta no se articula en forma de préstamos reembolsables, sino en dotaciones presupuestarias directas que completarían el acuerdo acordado por el Eurogrupo hace 2 semanas y que movilizarían en torno a 540.000 millones de euros en lo que se ha denominado triple red de seguridad para países, empresas y trabajadores. Es decir, van a poner dinero para dar una red de seguridad tanto a los estados,
a sus empresas y a sus trabajadores. Ahora sí estamos hablando de objetivos macroeconómicos, de crecimiento, de estabilidad y de empleo. Y no de, como comentaba este fin de semana en la reflexión que subí a través de redes sociales, de un discurso como el BCE constantemente hablando de inflación, de estabilidad de precios, etcétera, etcétera. No, hay objetivos macro que quedan por cumplir en Europa y de hecho Europa va bastante rezagada de Estados Unidos en creación de empleo. Habiendo partido prácticamente la misma situación ruinosa, ¿eh? Así que con esto termino. Dos noticias más que me han parecido interesantes, ya os las he comentado. Primero, el tema de que Bloomberg publicaba que al parecer pacientes de COVID que dan positivo después de su recuperación no son infecciosos. Esto iría en la línea de lo que escuchamos de los médicos de Corea del Sur y por lo tanto cada vez parece más probable que una recuperación de la actividad sea menos arriesgada, es decir, menos probabilidades de que haya un confinamiento tan severo como el actual tras la apertura de las economías, lo cual es positivo porque entonces va a evitar o va a favorecer más una recuperación en V para la economía y para el mercado que no esa incertidumbre que nos estaba matando de saber ¿se va a salir de esta o vamos a estar encerrados para siempre? ¿No? Parecía el apocalipsis hace mes y medio o 2 meses, ¿os acordáis? De Dios mío, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿Vale? Y el otro artículo sencillamente hablaba de que, en este caso, France calls for a unity on border reopening amid coronavirus fears. Alemania, en este caso, porque ha sido el Ministerio de Interior de Francia el que ha dicho que ellos abogan por que se reabran las fronteras europeas pese a los temores del coronavirus. Es decir, que vamos a comportarnos como un Estado y abrir fronteras, porque si no, la imagen que hemos tenido es de repliegue por completo. Y de hecho es en el fondo lo que ha ocurrido con la Unión Europea, ¿vale? La Unión Europea ante esta crisis, durante los primeros 2 meses, pensad, el principal problema que nos hemos enfrentado, ¿cuál ha sido? Que la Unión Europea no parecía estar mostrando en su gestión de la crisis una unidad estatal, nacional, continental, ni de coña, ¿verdad? Parecía, acordaos que Francia y Alemania cerraron las exportaciones de productos sanitarios a Italia, sencillamente porque consideraron que podían editarlas ellos, mientras que les llegaba material sanitario de China. Entonces, ha habido una serie de planteamientos, las propuestas de crear coronabonos, de refinanciación conjunta, de la crisis, etcétera, pues como que han puesto un poco en la brecha las divisiones entre aquellos que son positivos en superávit presupuestario y aquellos que son deficitarios en superávit presupuestario, que son Holanda y Alemania frente a Italia, España, Portugal y otros tantos. Y Francia, entre medias, casi declarando que aquí hay que hacer un bote y tirar, porque Francia sí, Macron al menos, quiere proclamarse el padre de la Unión Europea actual y es el que está haciendo completamente, no de ahora, sino de hace unos meses, declaraciones en pro de la Unión Europea. Es una vergüenza lo que está pasando, tenemos que comportarnos como una familia, total, o sea que bastante, ¿no? Bien, terminada la parte analítica, porque ahora os tengo aquí puesto los gráficos y de los mercados que vamos a hablar hoy. Entonces, preguntas o cuestiones que queráis que comentemos. Me decía por aquí Germán en el chat, por primera vez en la vida estoy de acuerdo con Trump. Te sorprendería cuánta gente con la que hablo de vez en cuando, que odian a Trump, les mencionas algún comentario que otro de Trump y no creen que lo haya dicho él. Porque evidentemente la opinión que tenemos de Trump suele estar bastante cocinada por medios de comunicación. Y ya sabes que no es muy amigo de los medios de comunicación. Bien, bueno, pues no veo que me estéis mandando ninguna pregunta. ¿Queréis hacer algún comentario que lea en voz alta, que queréis compartir? Falta el cobre, me dice Iván. No, si Iván, el cobre no venía aquí. No hemos hablado de ningún mercado. Ahora vamos a hablar de mercados. Ah, vale, dices, falta el cobre en el gráfico. No tenía el cobre. Yo creo que no me habéis pasado el cobre. He apuntado prácticamente todos los que me habéis pasado. No lo tengo apuntado por aquí. ¿Vale? Tengo plata y tengo oro, pero no tengo el cobre apuntado. Doctor Cooper, me decían por aquí.